No hay tregua en el universo mediático de los Mohedano Carrasco. Y cuando parecía que el huracán se había calmado, Amador Mohedano ha vuelto a levantar polvareda. Con su tono directo, sin filtros y con ese estilo de yo digo lo que pienso y caiga quien caiga, ha soltado una frase que ha recorrido todos los platós de televisión: Rocío está abducida. Sí, así, sin rodeos. Una frase que muchos interpretan como una declaración de guerra, un ataque frontal o, para otros, una llamada desesperada de un hermano que ya no reconoce a la mujer con la que compartió una infancia llena de luces, de escenarios, de familia y de música. Todo comenzó durante una entrevista improvisada en los pasillos de Ya es verano, cuando un reportero le preguntó por las últimas declaraciones de Rocío Carrasco en televisión. Amador, que llevaba días callado, respiró profundo, miró a cámara y soltó lo que llevaba dentro. A mí me da mucha pena verla así. No es la Rocío que yo conocí. Esa no es mi sobrina, esa es otra persona. Está abducida, completamente abducida. Las redes explotaron al instante. En cuestión de minutos, el vídeo ya circulaba por Twitter, TikTok y YouTube. Los titulares se multiplicaron: Amador estalla, nueva guerra familiar, Rocío Carrasco, señalada por su tío. La tormenta mediática se había desatado de nuevo, y Telecinco, que llevaba meses intentando recuperar el equilibrio en su parrilla, volvió a sumergirse en el barro más jugoso del corazón. El comentario de Amador no pasó desapercibido. En Fiesta, Gemma López fue una de las primeras en analizar sus palabras. Es una frase muy fuerte, dijo, pero viniendo de Amador no sorprende. Él nunca ha sabido callarse cuando siente que algo no está bien. A su lado, Kiko Matamoros asentía con una media sonrisa. Lo que pasa es que, si hablamos de abducciones, aquí hay muchos abducidos y no precisamente por extraterrestres. La frase, mordaz y cargada de ironía, provocó risas en plató, pero también abrió el debate. ¿Había cruzado Amador una línea? ¿O simplemente había dicho en voz alta lo que muchos en su entorno piensan y callan? Mientras tanto, en los foros y las redes, los seguidores de Rocío Carrasco salieron en defensa de su ídolo. Otra vez el clan Mohedano atacando, escribían. Otros, en cambio, aplaudían el gesto de Amador por atreverse a decir la verdad que nadie se atreve a contar. La polarización era total. Lo cierto es que esta nueva explosión mediática llega en un momento delicado para Rocío Carrasco. Tras meses de perfil bajo, su figura empezaba a reconstruirse mediáticamente, preparando nuevos proyectos televisivos y evitando polémicas. Pero con esta frase, todo ese silencio se ha roto. Los teléfonos han vuelto a sonar en Mediaset, los directores de programa han reescrito escaletas y, de nuevo, el apellido Carrasco vuelve a dominar la conversación pública. En Así es la vida, Sandra Barneda trató de dar una visión más emocional. Yo creo que detrás de las palabras de Amador hay dolor. Dolor de familia rota, de años sin hablar, de orgullo, pero también de pena. Adela González, más escéptica, replicó: puede ser, pero el problema es que Amador sabe perfectamente el peso que tienen sus palabras. Y cada vez que abre la boca, sabe que enciende una mecha. Y vaya si la encendió. Porque lo que parecía un simple desahogo se transformó en un terremoto televisivo. Rocío Flores, que suele mantenerse prudente, fue vista más seria de lo habitual en su última aparición en el programa de Ana Rosa. Aunque no hizo referencia directa al tema, su gesto lo decía todo. Algunos incluso interpretaron sus pocas palabras: hay cosas que duelen más de lo que la gente piensa, como una indirecta elegante, pero clara. A partir de ahí, la historia se bifurcó en 1000 interpretaciones. Algunos medios afirmaban que Amador no buscaba polémica, que sus palabras eran fruto de la frustración y la nostalgia. Otros, sin embargo, sostenían que todo formaba parte de una estrategia para volver a la palestra mediática, justo cuando su imagen parecía desvanecerse del radar televisivo. Pero más allá de las teorías, había algo innegable: su frase había tocado una fibra sensible. No solo en la familia, sino también en la audiencia. Porque, aunque muchos la criticaron, otros reconocieron en su tono una sinceridad que rara vez se ve en televisión. Amador Mohedano no es diplomático, ni busca gustar. Es visceral, directo, de los de antes. Y cuando dice que su sobrina no es la misma, no lo hace con cálculo, sino con la mezcla de enfado y tristeza de quien siente que ha perdido algo que ya no se puede recuperar. Los platós lo saben. La prensa también.
Porque en el fondo, esta familia es el gran culebrón de España. Y cada vez que uno de ellos habla, el país entero se acomoda frente al televisor. El apellido Carrasco Mohedano, una vez más, vuelve a ser tendencia. Y lo que ha dicho Amador es solo el principio. El eco de las palabras de Amador Mohedano no se apagó. Muy al contrario, creció con cada hora, amplificado por los tertulianos, los programas y los portales digitales de prensa rosa que se alimentan de este tipo de terremotos familiares. Era cuestión de tiempo que la bola se hiciera más grande, y vaya si lo hizo. En los pasillos de Telecinco, la tensión se palpaba. Los redactores comentaban entre susurros que las declaraciones de Amador habían caído como una bomba, justo cuando la cadena intentaba mantener cierta distancia con los conflictos personales que tanto la habían marcado en los últimos años. Pero claro, un apellido como Carrasco es dinamita pura. Nadie puede resistirse. El lunes siguiente, Fiesta abría su programa con un resumen de los titulares. En pantalla, se veían imágenes de archivo, Amador en sus tiempos de representante, Rocío Jurado en los escenarios, Rocío Carrasco de joven y, por supuesto, los fragmentos recientes de las docuseries que reabrieron el relato familiar. Gema López analizaba el tema con la seriedad que la caracteriza. Lo de Amador no es una salida de tono cualquiera. Es una forma de marcar territorio, de recordar que sigue siendo parte del relato. Y cada vez que dice algo, pone a Rocío en la obligación de reaccionar, aunque sea desde el silencio. En el mismo plató, Kiko Matamoros apuntaba más alto. Yo creo que Amador ha tocado una fibra que a Rocío le molesta especialmente, que alguien de su sangre le diga públicamente que no la reconoce. Eso, dicho por un colaborador, no importa tanto, pero dicho por su tío, es una daga en el corazón mediático. Las redes sociales ardían. Algunos clips superaban el 1.000.000 de visualizaciones en TikTok. Los usuarios comentaban las palabras de Amador como si fueran parte de un capítulo de ficción. Parece una serie de Netflix, pero es la vida real, escribía una seguidora. Otros ironizaban con memes, colocando a los miembros de la familia en carteles de películas dramáticas. Y, como siempre ocurre, el tema saltó de un programa a otro. En Tardear, Ana Rosa Quintana comentó la polémica con gesto serio. Yo creo que lo que está pasando en esa familia es doloroso. Pero también creo que Amador habla desde la frustración. Lleva años viendo cómo todo se cuenta desde un lado, y al final, estalla. Es humano. A su lado, Beatriz Cortázar añadió con elegancia. Lo que pasa es que hay heridas que nunca se curan. Y en esta familia, cada vez que uno intenta cerrarlas, otro las vuelve a abrir. Mientras tanto, en Así es la vida, Sandra Barneda se centraba en el componente emocional del asunto. Recordaba cómo Rocío Carrasco había dicho en el pasado que su relación con el resto de los Mohedano estaba rota por completo. Y ahora, escuchar a Amador diciendo que ya no la reconoce era, de alguna forma, una confirmación triste de ese abismo. Los fans de Rocío Carrasco reaccionaron al instante, defendiendo su postura y acusando a Amador de buscar protagonismo. Pero los defensores del clan Mohedano vieron en sus palabras un acto de sinceridad. Él lo ha dicho con el corazón, escribían en los comentarios. Y es que, más allá de las interpretaciones, el tono de Amador era lo que más impactaba. No se notaba en él la rabia de quien quiere herir, sino la resignación de quien ya ha perdido la esperanza. Cuando dijo que esa no es la Rocío que yo conocí, lo hizo con la voz entrecortada, con un temblor que no pasó desapercibido. En Y ahora Sonsoles, la propia Sonsoles Onega se hizo eco del momento. Quizá lo más triste es ver cómo una familia que lo tuvo todo, amor, éxito, reconocimiento, está ahora completamente dividida. No hay reconciliación posible, al menos de momento. Pero el público no puede evitar mirar. Es el espejo del drama humano, y eso engancha. Mientras tanto, los periodistas que habían trabajado con Rocío Jurado en su época dorada revivían recuerdos. Algunos contaban que la cantante siempre temió que su familia se rompiera después de su muerte. Y ahora, viendo la situación, parecía que su miedo se había hecho realidad. En el entorno más cercano de Rocío Carrasco, el silencio fue absoluto. Ninguna reacción, ninguna declaración, ningún movimiento. Pero en televisión, el silencio no se interpreta como calma, sino como preparación.
Los productores de Viernes y Socialité ya especulaban con la posibilidad de una respuesta futura, una entrevista medida, una intervención que devolviera el control a Rocío. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Amador había vuelto a colocar su apellido en el centro del huracán. Y esta vez lo había hecho con una sola palabra: abducida. Una palabra que, por sí sola, había abierto un nuevo capítulo en la historia interminable de los Mohedano y los Carrasco. Los días siguientes fueron una auténtica locura mediática. Cada programa parecía competir por tener la última palabra sobre el asunto, y cada colaborador intentaba aportar su propia teoría sobre lo que Amador había querido decir realmente. En Sálvame Noche, que no podía quedarse fuera de este salseo familiar, Jorge Javier Vázquez abrió el debate con una sonrisa irónica. Queridos, el apellido Mohedano vuelve a facturar. Y no precisamente en el escenario, sino en los platós. A su lado, Belén Esteban no tardó en saltar. Mira, yo te digo una cosa. A mí me da pena. Porque esta familia, con todo lo que han vivido, con todo lo que les dejó la más grande, tendrían que estar más unidos. Pero cada vez que uno habla, hace más daño que el anterior. Laura Fa, más contundente, replicaba: Belén, es que aquí hay heridas que no son solo familiares, son mediáticas. Llevan años viviendo de contar lo mismo y ya no saben cómo salir de ese bucle. El público aplaudía, los colaboradores se cruzaban miradas y mientras tanto, el equipo de redacción de Telecinco se frotaba las manos. El tema se había convertido en un fenómeno viral. En las calles, los reporteros preguntaban a la gente qué opinaban, y hasta las revistas impresas, esas que muchos daban por muertas, agotaron sus ediciones con titulares como Amador rompe el silencio contra su sobrina o la familia Jurado, más dividida que nunca. En Fiesta, Emma García dedicó un bloque entero a analizar la carga emocional detrás de la palabra abducida. Gema López explicó: esa expresión no se escoge al azar. Amador quiere decir que Rocío no piensa por sí misma, que está influenciada por su entorno, por gente que le dice lo que tiene que hacer y decir. Y eso, viniendo de su tío, tiene un peso brutal. Kiko Matamoros asentía, aunque añadía con su habitual ironía: bueno, si vamos a hablar de influencias, aquí nadie está libre. Todos en esta historia tienen detrás a alguien que les asesora, les guía o les anima a seguir. Pero es cierto que Amador ha tocado un punto delicadísimo. El debate se tornó más filosófico. ¿Dónde termina la opinión familiar y empieza la estrategia mediática? Algunos tertulianos defendían que Amador hablaba desde el corazón, que no buscaba polémica. Otros aseguraban que, detrás de su sinceridad, había un plan muy claro: volver a los focos, recuperar espacio en el relato televisivo que ahora controlaban otros. Mientras tanto, Tardear ofrecía una versión más política del asunto. Ana Rosa Quintana, con su estilo calculado, resumió: esto no es solo una cuestión de familia. Es un fenómeno mediático con ramificaciones en todos los niveles. El público se ha polarizado tanto que ya no se habla de quien tiene razón, sino de quien gana el relato. Beatriz Cortázar asintió. Y eso es lo más triste. Porque al final, todo esto empezó con una historia de madre e hija, y se ha convertido en un espectáculo que ya nadie puede controlar. En ese momento, muchos empezaron a preguntarse por la figura de Rocío Flores. Su silencio, que había sido interpretado tantas veces como prudencia, comenzaba a verse como una estrategia de desgaste. Algunos decían que estaba harta de ver cómo su nombre se utilizaba en cada programa sin poder defenderse. Otros aseguraban que, lejos de quedarse quieta, Rocío estaba esperando el momento perfecto para hablar y poner las cosas en su sitio. En redes sociales, los comentarios eran implacables. Algunos defendían a Amador con pasión: por fin alguien dice lo que muchos piensan. Otros lo criticaban con dureza, otra vez atacando a su propia familia: ¡qué vergüenza! Pero lo cierto es que el interés del público era total. La guerra familiar más mediática de España volvía a estar en la cima de las tendencias. Y entre tanto ruido, las viejas heridas reaparecieron. Gloria Camila fue mencionada una y otra vez, recordando su propio distanciamiento con Rocío Carrasco. Algunos programas especularon con la posibilidad de una alianza silenciosa entre los hermanos Mohedano. Otros, en cambio, apuntaron a que lo que existía era más bien una mezcla de frustración y cansancio,
un basta ya de verse siempre como villanos del relato. Pero si algo quedó claro en esos días fue que Amador había conseguido lo que pocos logran, devolver la atención a su figura y a su versión de los hechos. Y lo había hecho sin necesitar una gran entrevista ni un programa especial. Solo con una frase lanzada al aire, una frase que resumía años de reproches, resentimientos y nostalgia. Los medios lo sabían, esto no se quedaría ahí. El silencio de Rocío Carrasco y la expectación del público eran la mezcla perfecta para el siguiente episodio. Porque en la televisión, cuando uno habla y el otro calla, el interés no muere, se multiplica. Y el apellido Moedano, una vez más, volvía a estar en boca de todos. La tensión mediática alcanzó su punto máximo. Ya no era solo un tema de familia, era el tema. Los programas de corazón competían por conseguir nuevos testimonios, los periodistas revisaban hemerotecas, y cada palabra de Amador Moedano era analizada como si fuera una pieza de un rompecabezas que todos querían resolver. En los pasillos de Mediaset se respiraba una mezcla de euforia y nerviosismo. Los directivos sabían que el apellido Carrasco Moedano siempre daba audiencia, pero también que cada guerra interna traía sus consecuencias. Y esta vez, lo que se había encendido era una llama demasiado grande para apagarla. En De Viernes, el debate fue más intenso que nunca. Beatriz Archidona introdujo el tema con solemnidad. Lo de Amador no es solo una frase. Es una declaración emocional, un gesto de ruptura. Él no ha insultado, ha descrito una realidad desde su mirada, y eso duele más que cualquier ofensa directa. Santi Acosta, con su habitual tono sereno, asintió y añadió: y duele más porque viene de dentro. Si lo dijera un periodista, no pasaría nada. Pero cuando lo dice tu tío, cuando lo dice alguien que ha compartido contigo historia, escenario y familia, las palabras pesan el triple. Las imágenes de Rocío Jurado volvían a llenar las pantallas, y la nostalgia se mezclaba con la polémica. Se recordaban los veranos en Chipiona, los conciertos, las sonrisas familiares de antes. Y muchos se preguntaban en voz alta qué pensaría la más grande al ver a su familia completamente fracturada. En Fiesta, Emma García intentó bajar el tono, pero la discusión se encendió rápidamente. Gemma López defendía que las palabras de Amador no eran un ataque, sino una reacción al dolor acumulado. Amador lleva años sintiendo que se le ha excluido, que se le ha culpado de todo. Y esta frase es, simplemente, su manera de decir que no reconoce a la Rocío que un día quiso tanto. Pero Kiko Matamoros, más ácido, contraatacó. Sí, Gemma, pero una cosa es decirlo en casa y otra es soltarlo ante las cámaras. Amador sabe perfectamente lo que genera. Y si lo hace, es porque le interesa que se hable de él. No hay más misterio. La conversación subió de tono. Los colaboradores se interrumpían, los espectadores comentaban en directo en Twitter. La palabra abducida se había convertido en el centro del debate nacional, un símbolo de todo lo que divide a esa familia. Mientras tanto, en Así es la vida, Sandra Barneda propuso un enfoque más psicológico. Invitó a una experta en comunicación emocional que explicó cómo las familias públicas terminan atrapadas en dinámicas de poder mediático. Cuando la exposición se convierte en costumbre, la intimidad se pierde. Los lazos se vuelven guiones y los sentimientos, espectáculo. El público aplaudió. Y en ese momento, Adela González añadió una reflexión que muchos compartieron en redes. Rocío Carrasco ha hablado mucho, ha contado su verdad. Pero cuando otros cuentan la suya, se les acusa de traición. Quizá lo que está pasando ahora es el efecto rebote de todo eso. El comentario cayó como una bomba. Porque era cierto, durante años, Rocío Carrasco había tenido el control del relato, con el apoyo de productoras, de programas y de parte de la audiencia. Pero ahora, con Amador abriendo la caja de Pandora, ese control parecía resquebrajarse. En Tardear, Ana Rosa Quintana fue tajante. Esto era inevitable. Cuando una historia se cuenta desde un solo punto de vista, tarde o temprano alguien del otro lado va a responder. Y lo hace con emoción, con rabia o con dolor, pero responde. En el público, los espectadores asentían. Y en las redes, el debate se volvía más encendido por minutos. Algunos pedían que Rocío contestara para cerrar el tema de una vez. Otros decían que el silencio era su mejor arma.
Pero nadie podía negar lo evidente: la era de los silencios cómodos había terminado. A todo esto, Rosa Benito, tía política de Rocío, fue pillada por reporteros en plena calle. Con gesto contenido, intentó esquivar el tema, pero terminó soltando una frase que alimentó aún más el fuego. Amador tiene su manera de expresarse, y yo sé lo que siente. A veces el cariño y el enfado se mezclan, y salen cosas que uno no quiere decir, pero que son verdad. Esa declaración fue gasolina pura. Los titulares del día siguiente eran inevitables. Rosa Benito rompe su silencio y respalda a Amador. Las cámaras volvían a Chipiona, las redacciones revisaban entrevistas antiguas, los periodistas repasaban cada episodio de la saga familiar. Todo apuntaba a una nueva batalla en el horizonte. Y mientras el país debatía si Rocío estaba abducida, si Amador se había pasado o si la televisión se había vuelto a convertir en el patio familiar más famoso de España, una verdad se hacía evidente: la historia de los Mohedano Carrasco nunca se apaga del todo. Amador había vuelto a hablar, y aunque sus palabras dolían, habían devuelto la emoción, la pasión y el caos a la televisión del corazón. Y lo peor, o lo mejor, según a quien preguntes, es que esto no había hecho más que empezar. El eco de todo aquello se convirtió en una ola que ni los propios protagonistas podían detener. Los días pasaban, los programas se multiplicaban, y la polémica seguía viva. Lo que empezó como un comentario espontáneo se había convertido en un fenómeno mediático que volvió a poner el apellido Mohedano en el centro del país. En los cafés de las redacciones y en los pasillos de Mediaset, todo el mundo tenía una teoría. Algunos aseguraban que Amador Mohedano estaba dolido, que había hablado desde la emoción, sin estrategia. Otros, más cínicos, sostenían que todo formaba parte de un movimiento calculado para reinsertarse en el circuito televisivo, justo en un momento en que las nuevas generaciones de colaboradores ocupaban su espacio. Pero más allá de las suposiciones, lo que nadie podía negar era que su frase había tocado un nervio. Porque cuando Amador habló de su sobrina como alguien abducido, no solo hablaba de Rocío Carrasco, hablaba de la familia entera, de la forma en que cada uno de ellos había sido arrastrado por el huracán mediático que rodea el legado de Rocío Jurado. En fiesta, Emma García lo dijo con emoción: «Esta historia tiene algo trágico. Todos están marcados por el mismo apellido, por la misma herencia sentimental. Pero en vez de unirlos, los ha separado más que nunca». Gema López, más fría, replicó: «Lo que pasa es que cada uno ha encontrado su forma de sobrevivir en el foco. Rocío Carrasco desde los documentales, Amador desde la memoria, Rosa Benito desde su experiencia y Rocío Flores desde la distancia. Pero al final, todos vuelven a hablar del mismo dolor». En Y ahora Sonsoles, el debate se volvió casi poético. Sonsoles Onega, mirando a cámara, dijo una frase que se viralizó en cuestión de minutos: «Lo más triste de esta familia es que todos creen tener la verdad, pero nadie escucha la del otro». El público en plató la aplaudió, y las redes convirtieron esa cita en un mantra. Porque, efectivamente, lo que mantenía viva esta historia no era el odio, sino la necesidad de tener la última palabra. Mientras tanto, los rumores sobre una posible respuesta de Rocío Carrasco crecían. Algunos periodistas aseguraban que podría romper su silencio en una entrevista especial o incluso con un nuevo formato televisivo. Otros afirmaban que, esta vez, había decidido mantenerse al margen para no volver a alimentar el conflicto. Pero claro, en televisión, el silencio también comunica. Y el silencio de Rocío fue interpretado como una mezcla de dignidad y orgullo. Una especie de «no pienso rebajarme al barro». Sin embargo, el público no lo veía igual. En redes, muchos le pedían que diera la cara. Si no respondes, otros seguirán contando tu historia. Y ahí estaba, una vez más, el eterno dilema del corazón televisivo: hablar o callar, defenderse o dejar que el tiempo lo cure. En Tardear, Ana Rosa Quintana lo resumió con la frialdad de quien ha visto 1000 guerras mediáticas: «Esto no se va a acabar nunca. Porque mientras haya cámaras, micrófonos y espectadores que quieran escuchar, siempre habrá un mohedano dispuesto a hablar». Sus palabras cerraron el debate de ese día, pero dejaron flotando una sensación amarga. Porque detrás del espectáculo, de los titulares, de las frases virales, había una familia rota, incapaz de reconciliarse. Al final, en los programas se habló de todo:
del papel de Rocío Flores, de la figura de Gloria Camila, del silencio de Fidel Albiac, del recuerdo de La más grande. Pero todos sabían que, detrás de cada análisis, había algo más profundo, una familia que convirtió su dolor en contenido y su historia en televisión. Y así, con una sola frase, Amador Moedano había conseguido lo que parecía imposible: volver a unir a los medios, a los tertulianos y al público alrededor de un mismo tema. No con reconciliación, sino con controversia. No con amor, sino con nostalgia. El apellido Moedano volvía a estar en boca de todos, y aunque muchos lo critican, todos lo miran. Porque en el fondo, el público sabe que esta historia no tiene final, solo nuevas temporadas. Rocío Carrasco calla. Amador mira hacia cámara. Y España, una vez más, se sienta frente al televisor a ver cómo la saga continúa.